Un saludo a todos nuestros auditores. Estamos comenzando un capítulo más de nuestro programa Un Instante con las Sagradas Escrituras, que se transmite a través de la radio Pinamar en el 107.9 de la frecuencia modulada. Como siempre, en compañía de mi hermano Andrés. ¿Cómo está, Andresito? Muy bien, pastor. Muy agradable es el estar acá con usted y también con nuestro hermano Cristian Ugalde de la Sala Máster, a cargo de todos los equipos y de la producción del programa. Le queremos llevar adelante, como siempre, con todo cariño y también siendo lo más riguroso posible en lo que es el estudio de la palabra, algo que es sumamente importante, sobre todo, siempre lo ha sido, pero sobre todo en estos tiempos. Ya estamos en el capítulo 27, que es el capítulo previo al final del Evangelio, con sus 28 capítulos. Y nos encontramos también en la culminación de esta intensa semana que comenzó el Señor Jesucristo por allá por la famosa entrada triunfal, y que obviamente ha transcurrido por una serie de eventos y de un clima realmente a lo menos agobiador para nuestro Señor, en relación a las constantes interpelaciones que fue sufriendo a medida que fueron avanzando los días. Por supuesto, la traición de Judas de por medio en relación a entregarlo a los sacerdotes, este juicio que vimos, ¿no es cierto?, que se realizó de manera sumamente anómala en función de la legislación hebrea propiamente tal. Fue incluso en una habitación, en una casa privada, digamos, o sea, se violaron todos los principios y leyes que pudiera usted imaginar en relación a el juicio de Jesús. Sin embargo, el resultado fue que no se halló en él ninguna causa por la cual debiera ser siquiera citado a este juicio. Así es. Y la semana pasada, bueno, vimos los eventos que tuvieron que ver con el personaje de Judas Iscariote, con lo que significó, ¿no es cierto?, ese remordimiento que no daba o no alcanzó a arrepentimiento, sino que simplemente un remordimiento porque las cosas no habían salido como él lo había quizás imaginado, y en este remordimiento devuelve el precio por el cual había vendido al Señor las 30 piezas de plata, ¿no es cierto?, que también tiene una significancia, y lo maravilloso, increíble, ¿no es cierto?, no es maravilloso que hayan vendido al Señor, pero lo increíble es que el número está absoluto, o sea, es una profecía literal del Antiguo Testamento, el precio que se pagó por la entrega de Jesús. Y culminamos, ¿no es cierto?, con la decisión trágica de Judas, ¿no es cierto?, de que finalmente terminar con su vida a través del suicidio, con todo lo que eso significa, y también, por otro lado, la cara del legalismo en todo su intensidad de estos sacerdotes, estos judíos, quienes ciertamente tomaron ese dinero y de manera religiosa, ¿no es cierto?, no quisieron devolverlo al tesoro del templo, porque ellos mismos reconocían que era precio de sangre, y no estaban refiriéndose a la sangre de Judas, sino que a la sangre del Señor. O sea, ellos sabían perfectamente eso. Fue por entregar, se le pagó a Judas por entregar al Señor, y ellos sabían que esa entrega no iba a terminar en un juicio así como así, sino que el deseo de ellos era desde un principio, como lo revelan el Evangelio a lo largo de varios pasajes, el deseo de ellos era ya eliminar a Jesús. ¿Ya? Debía morir. Exactamente. Bueno, el día de hoy vamos a analizar la sección siguiente. Bueno, termina diciendo que compraron este campo del alfarero, que dijimos que era un terreno de, podríamos decir nosotros, tercera o cuarta categoría, que cumplió el propósito de servir de sepultura para los indeseados, si pudiéramos decir nosotros, que era para el sistema religioso todo el que no fuera judío. Los gentiles, ¿no es cierto? La palabra gentil, en el contexto, y quizás si no lo habíamos nombrado antes, es bueno que usted lo recuerde o lo sepa si es que no lo sabe. La palabra gentil en el contexto de la escritura del Nuevo Testamento y a la luz de los religiosos judíos, ¿no es cierto?, no tiene bajo ningún punto de vista la connotación que nosotros podemos tener de la palabra gentil. O sea, la palabra gentil era sinónimo de
de pagano, en fin, de todo, infiel, incrédulo, impuro. Entonces, todas esas cosas, por lo tanto, contaminado. Porque en el fondo ese era un poco el sentido. Este dinero es dinero contaminado, ha sido contaminado con sangre, desde el punto de vista que se hizo algo que también es contaminado, que es usar a alguien para acusar a otra persona que no tiene culpa y llevarlo a la muerte. Es el precio de sangre. Es el precio de sangre, y eso es un acto contaminado, impuro, y por lo tanto el dinero también está contaminado, y por lo tanto se usa para los contaminados. Se compra un terreno de cuarta categoría para gente contaminada, para enterrar a la gente contaminada. Exacto. Bueno, y el día de hoy, Andresito, vamos a revisar desde el versículo 11, donde cambiamos de escenario. Y hemos revisado las últimas semanas por lo menos dos personajes. El primero de ellos fue Pedro, el segundo, el foco un poco estuvo en Judas. Y ahora el personaje que vamos a analizar hasta cierto punto es Pilato. Sí, del versículo 11 al 25. Dice así la palabra del Señor. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: Tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso el que quisiesen, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿A quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: No tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: Pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo: Inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Aterradoras palabras las últimas palabras del versículo 25 son aterradoras, exactamente. Así es. Bueno, uno de los versículos clave de esta lectura de hoy es el versículo 20. Mateo 27, 20, donde Pilato hace una pregunta. Dice: ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Es vital, es crítico este versículo y esta pregunta, porque es la pregunta más importante que todo ser humano va a tener que hacerse en algún u otro momento de su vida. Saben de la existencia de Jesús, saben de la existencia de la Biblia, de los evangelios. ¿Y qué va a hacer usted, joven, jovencito, jovencita, señor, señora? ¿Qué va a hacer usted respecto a Jesús? Hay dos caminos, hay dos opciones. Todo el Evangelio nos habla de que siempre son dos las alternativas. Está el camino ancho, está el camino angosto, ¿cierto? Y con sus puertas respectivas. Pero en el fondo, ¿qué es lo que va a hacer usted? Y aquí vamos a ver qué es lo que hizo Pilato al respecto. Y oramos siempre, y este programa también es, para que usted no tome el mismo camino que Pilato, sino que siga a Jesús. Siga a Jesús. Sí, bueno, es muy interesante lo que tú comentas, Andrés, porque efectivamente esta pregunta resuena a lo largo de todos los siglos y no hay ser humano que no se vea enfrentado a ella. Y no crea que porque usted no se la ha hecho,
no le corresponde responder. Todo ser humano, incluso el que responde que no le interesa o que no quiere intervenir en esto, ya está dando una respuesta, porque tal como decía Andrés, Jesús o es recibido o es rechazado, y las consecuencias son eternas de una u otra decisión. Bueno, acá nos encontramos, ¿no es cierto?, ya frente a Jesús, ¿no es cierto?, llevado en el amanecer, muy temprano en la mañana, lo llevan delante de este gobernador Poncio Pilato. ¿Quién es? ¿Quién es Poncio Pilato? Sí, buena pregunta. Bueno, Poncio Pilato es el representante del gobierno romano, el representante del emperador en toda esta provincia romana, que, como dijimos en algún programa anterior, no era necesariamente un premio para Pilato, sino que más bien era una forma, quizás no de castigo propiamente tal, pero sí una forma de digamos nosotros, de corregirlo, de castigarlo. Es enviado a esta zona. El libro de Flavio Josefo, la historia de los judíos, habla un poco acerca de la personalidad de Pilato y lo muestra siempre quejándose de lo feo que era el lugar donde se encontraba. Sin embargo, aquí está frente a Jesús, un personaje que ya a esta altura había tenido y tenía una inmensa popularidad, y los fariseos lo llevan delante de Pilato, sabiendo que ellos no están autorizados para sentenciar a Jesús a muerte, que era el deseo de su corazón, sino que lo que hacen es llevárselo a Pilato y van a comenzar a manipular en función de la relación que existía entre Israel o los líderes israelitas en ese tiempo y el gobierno romano central. Vamos a ver también, ¿no es cierto?, que Pilato, una de las funciones de los gobernadores, de los procuradores en este caso también, ¿no es cierto?, era mantener la famosa paz romana o pax romana, ¿no es cierto? La paz romana, sí. Que se había logrado, entre comillas, con tanto sacrificio, mucho derramamiento de sangre, ¿no es cierto? Y por lo tanto Roma y el gobierno central de Roma no iba a estar dispuesto que Pilato, por su personalidad o por su tosudez, molestara a los fariseos. Hay algunas escenas que son, ¿no es cierto?, importantes de la historia, que hablan del poder que tenía los fariseos sobre el gobierno central de Roma, o la influencia, mejor dicho, más que poder. Y eran cosas como, por ejemplo, Pilato tuvo que eliminar todas las imágenes que intentó colocar en las inmediaciones del templo. No recuerdo bien si lo hizo colocar adentro o no, pero el tema es... Sí, hubo varios conflictos, sí, que tuvo Pilato cuando recién asumió este rol de procurador, de gobernador de toda esta área. Entró con sus soldados y dentro en el mástil donde traían las banderas había una imagen de el César. Sí. Y los procuradores previos a Pilato habían acordado evitar este tipo de cosas porque los judíos lo consideraban como idolatría, imágenes, y por lo tanto ellos perdían el control, literalmente los judíos. Y en el caso de Pilato no hizo caso. Sí. No hizo caso, y los judíos estuvieron persiguiendo a Pilato. Después que entró a la ciudad de Jerusalén, Pilato se retiró a Cesarea Marítima, claro, sí, que está en la costa. Que era una ciudad preciosa que construyó Herodes justamente para congraciarse con los cónsules, sea, con los procuradores. Entonces se instaló ahí Pilato, y en todo ese camino venían los judíos detrás, y estuvieron 5 días. Y después de esos 5 días estaba tan desesperado Pilato que mandó que los soldados tomaran a todos estos judíos y les cortaran la cabeza. Y le dijo: si ustedes siguen con esto, les vamos a cortar la cabeza. Y los judíos, dice que se acomodaron sus ropas para sacar el cuello, se pusieron todos, se doblaron, le dijeron: córtenos el cuello. Sí. Y en el fondo era un bluff. Sí. Era un bluff que los pilló los judíos, se dieron cuenta que era un bluff, porque en realidad Pilato no podía hacer eso. Sí. Si llegaba a hacer eso, iba a quedar la crema, como se dice, iba a haber un gran conflicto. Y qué peor para un procurador en sus primeros días, en su primera semana de llegada al poder, entrar en un conflicto de este tamaño, de esta envergadura. Sí, efectivamente. Tuvo que, por así decir, ceder
y hacer ese cambio. Y Pilato tuvo otros encuentros más con los judíos, y él se dio cuenta en el fondo de lo frágil que es esta pax romana en esta parte del imperio. Sí. Y también se dio cuenta en otra instancia de que los judíos iban directamente, en una ocasión fueron directamente ante el emperador. Sí. Es decir, se lo bypasearon. Se lo bypasearon, sí. Y el emperador le dio orden de sacar ciertas imágenes y cosas por el estilo. Entonces, ese es un poco el entorno de Pilato, la circunstancia. ¿Por qué Pilato no viene y hace lo que él se le ocurre? ¿Por qué no llega y libera a Jesús? Porque él claramente se da cuenta que no tiene culpa, no tiene mancha, no es culpable. ¿Por qué no lo hace? Es por todas estas situaciones que han ido ocurriendo en el pasado y que él no quiere tener un tumulto más, una revolución, y finalmente, por conflicto, decirlo de alguna manera, otro castigo más en su hoja de vida como servidor. No se olviden que Pilato fue inicialmente, como cuenta Josefo, fue un soldado que después llegó a ser un centurión, y después de centurión fue procónsul, y después de procónsul llegó a ser procurador. Entonces es una carrera que se iba a ir por tierra si Pilato continuaba con esta actitud hostil hacia los judíos, y los judíos, a sabienda de esto, no tienen ningún empacho en llevarle a Jesús, porque saben que finalmente Pilato va a ceder a lo que ellos quieren. Así es. Veamos el versículo 11. Así es. Mateo 27, versículo 11. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Es la única vez que Jesús responde en este entre comillas diálogo, ¿no es cierto? Y responde obviamente lo que sí debía responder, que era confirmar y reafirmar quién él era. Claro. ¿Ya? Ahora, los paralelos son bien interesantes, porque por ejemplo, Juan capítulo 18, versículo 28 en adelante, da un poco más de detalle. Dice: llevaron a Jesús a casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y, primer detalle, dice, ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces, el primer detalle, los sacerdotes y los escribas y los ancianos ese día estaban celebrando la Pascua. Sí. El día anterior lo estaban celebrando los galileos. Sí. Otra cosa que habíamos visto en otro programa, los galileos celebraban el día jueves en la noche o al atardecer. Y en Jerusalén al atardecer del viernes. Exactamente. Sí. Uh-huh. Segundo, dice: entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traes contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Sí. Entonces, no le dijeron, en nada. El caso de Juan, no le dijeron una acusación formal, o sea, no un argumento de acusación. Claro, no es nada directo. Pero vamos ahora a Lucas 23, porque ahí sí aparecen estas acusaciones que hicieron contra Jesús. Lucas 23, versículos 1 en adelante, dice: levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte la nación y que prohíbe dar tributo al César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Y versículo 3, entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo: tú lo dices. Tú lo dices. Entonces aquí vemos un poco lo maravilloso que es el Evangelio, que tal cual como en una investigación de algún crimen, tenemos distintos testigos, distintos testimonios, y no cuadran a la perfección, pero sí se complementan de una forma maravillosa. Así es, bueno, es parte del por qué son 4 los evangelios y los relatos de la vida de Jesús, porque a partir de cada uno de ellos nosotros podemos rescatar un detalle en particular, y juntando los 4 la escena en su totalidad. Entonces esas eran las acusaciones. Uno, pervierte a la nación, lo cual a Pilato le da lo mismo. Segundo, prohíbe dar tributo a César. Ahí sí. Eso es grave. Sí, eso es grave. Pero a nosotros nos consta de que Jesús no hizo eso, sino que dijo: dad al César lo que es del César, sí, y a Dios lo que es de Dios. Dad al César
el tributo que corresponde y da a Dios la adoración que corresponde. Así es. Y finalmente diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Esa es la única parte donde realmente dicen la verdad. Sí. Porque Jesús dijo Siempre que era un Cristo y que era un rey, y él es el Cristo efectivamente y es un rey. Y es el rey de los judíos, que eran los judíos. Y esa es la pregunta que le hace Pilato, digamos. ¿Eres tú el rey de los judíos? La respuesta de Jesús es muy sucinta, dice en ambos evangelios, tú lo dices. Tú lo dices. Que es como, en realidad lo que está diciendo es que él lo es, ¿no es cierto? Tú lo has dicho, tú lo has dicho. Claro. ¿Ya? Bueno, el versículo 12 aquí en Mateo. Volviendo a Mateo 27. Exactamente, dice, siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos. Recuerde usted que acá estamos hablando de, bueno, un detalle que también es importante dentro de toda esta manipulación y esta influencia que tenían los fariseos, es sabiendo que no iban a entrar a donde estaba Pilato en el pretorio, sino que Pilato tuvo que salir porque Pilato sabía que no iban a entrar ellos, por lo tanto él salió. Entonces todas estas, entre comillas, atenciones o consideraciones obviamente irritaban a Pilato además, porque tenía que hacer eso para cumplir estas leyes extrañas de estos religiosos que estaban ahí. Él sale, ¿no es cierto?, y se encuentra con una serie de acusaciones que ya relató Andrés, que están en los otros pasajes paralelos. Pero lo importante de esto es ver también la actitud de Jesús. Dice, nada respondió. Nada respondió. Respondió lo que tenía que responder. ¿Eres tú el rey de los judíos? Sí, yo soy. Claro. Fíjate que en el Evangelio de Juan, versículo 18, 34-35, da otro detalle más. Dice que en algún momento cuando Pilato le habla, le pregunta si él es el rey, él le dice, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Uh-huh. Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Y ahí vemos la respuesta de Jesús, que también aparece en el Evangelio de Juan, ¿cierto? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Y Pilato le dice, entonces eres rey. Claro. Entonces, en ese sentido, Pilato queda tranquilo, sí, porque en el fondo la discusión ya cambia el tono. O sea, en primer lugar lo estaban acusando del tema del tributo, también le estaban acusando a otro, pero aquí le estaban acusando de que él era un rey. Y ante la pregunta directa, no es de este mundo. O sea, es un rey, sí, pero no es de este mundo. Ah, bueno, entonces, ¿en qué afecta a César eso? Sí. Que es el tema que a él le atañe, digamos. Exactamente. Claro. Exactamente. Bueno, el versículo 13, volviendo al capítulo 27, ¿no es cierto? Nos dice, Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Lo que habla de que es muy probable que los evangelios registraran solo algunas de las acusaciones que se le hacían, y no todas, y probablemente haya sido un barullo muy grande donde todos de alguna manera decían cosas acerca de Jesús para tratar de inculparlo, por cierto, de manera falsa. Ahora, el entorno igual es interesante, Carlito, porque como ellos no entraron a donde estaba Pilato, es una situación bien extraña. O sea, aquí el gobernador tiene que salir, por así decir, a su porche, a su jardín delantero, digamos, y desde ahí empezar a gritar sí, a los judíos. Y Jesús está en algún lugar resguardado por soldados romanos. Sí. Entonces, este griterío, por un lado, y se da vuelta a Pilato mirando a Jesús y haciéndole estas preguntas. Jesús en algunos casos le ha respondido, te fijas tú, para que le quede claro que él es rey, pero no es un rey de este mundo. Y por otro lado, todo el tiempo están los judíos gritando y acusando una tras otra cosa, digo. Entonces, es rara la situación. ¿Y los judíos son gritones, pues? Sí. Sí. Y en este caso en particular, debieron haber sido muy insistentes y estar muy determinados a darle muerte a Jesús.
Sí, si el lugar donde estuve yo es exactamente el lugar que se dice que es el balcón donde Pilato finalmente tuvo esta conversación, y esto efectivamente, como dices tú, es un pequeño patio, un balcón chiquito que es de donde sale Pilato, o donde sale Pilato, no de una mucha altura, no deben ser unos 3 metros la altura del balcón, y donde estaba Jesús, el pretorio estaba, diríamos nosotros, a la mano izquierda de Pilato, y ahí estaba Jesús. Entonces se producía perfectamente este diálogo, no en una voz o en un tono o en un volumen normal, más o menos en un tono alto, pero que a lo largo se iba a transformar en griterío, lo cual, por cierto, no terminaba de irritar una vez más a Pilato. En el Evangelio de Lucas 23:5 dice: pero ellos porfiaban, diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Y este detalle es bien interesante porque Lucas 23, versículos 6 y 7 dice: entonces Pilato, oyendo decir Galilea, sí, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Ese es un detalle que no está en todos los evangelios. Y que aquí me da la impresión que Mateo en particular no lo considera. No lo menciona, pero gracias una vez más a estos paralelos tenemos este detalle donde Pilato escucha de que Jesús había nacido en Jerusalén y por lo tanto pertenecía a... En Nazaret, en Nazaret. Y Nazaret pertenece a Galilea y por lo tanto Herodes, al norte de Jerusalén, tendría, por así decir, algún grado de jurisdicción sobre cuál es el destino de este hombre. Sí. Entonces, bueno, en el caso del Evangelio de Lucas, ahí se nos explica Lucas 23, del versículo 6 al 12, digamos, donde Jesús es llevado ante Herodes, ¿cierto? Herodes dice que tenía mucho interés, quería saber de este Jesús. Él había escuchado hablar mucho de él, de los milagros, tantas cosas que hizo. Quería un truquito. Exactamente, una señal, como también pidieron los sacerdotes, ¿cierto? Y bueno, al final Herodes queda mirando a este Jesús que está golpeado, herido, totalmente en sucio, le habían escupido, lo habían llevado de un lugar a otro, ¿cierto? Y dice: este es el hombre que ha hecho tantas cosas, este es el hombre que es una amenaza para el imperio, es una amenaza para Galilea, para Jerusalén, y finalmente también ratifica el veredicto que hemos visto hasta ahora, diciendo que en el fondo lo encontró inocente. Sí. Fome, pero inocente. Finalmente se burla de él, ¿cierto? Le ponen estas vestimentas finísimas, dice, como cara, y se burlan de Jesús y lo mandan de vuelta a Pilato. Así es. Bueno, esto seguramente fue hecho en algunas horas nomás, ¿no es cierto? Jesús vuelve a Pilato y obviamente seguramente detrás de Jesús todo el séquito de sacerdotes, de fariseos, ¿no es cierto?, que una vez más se lo llevan a Pilato. Y ocurre el diálogo que acá está en el versículo 13, pero una vez más me impresiona lo que el versículo 14 nos habla de la actitud de Jesús, ¿no es cierto? Pero Jesús no le respondía ni una palabra, o sea, él guardaba silencio, y seguramente era un silencio en un rostro no con ira, sino que en un rostro desfigurado por los golpes, todo, pero a la vez pacífico, al punto que dice que de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho, no solamente seguro por el silencio, sino porque la actitud de Jesús nunca fue condenatoria hacia aquellos que le estaban incluso entregando, ahí ni siquiera contra Pilato. Entonces todo eso es muy similar a lo que vemos nosotros en Marcos 15, cuando el centurión ve la actitud de Jesús, ve cómo Jesús incluso dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y entonces el centurión dice: en verdad este es el Hijo de Dios, porque por esa actitud. Aquí Pilato también se maravilla. Jesús no respondía ni respondió ninguna de las mentiras. Y esto nos lleva
inevitablemente a la maravillosa profecía de Isaías 53, ¿no es cierto?, que dice que como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. No abrió su boca. ¿Ya? Cumplió una profecía más. Así es. Bueno, y el otro tema es que Pilato, ¿cuánta gente habrá pasado delante de él para ser juzgada? ¿Y cuánta experiencia habrá tenido de la desesperación de la gente al escuchar estos cargos y de hacer cualquier cosa con tal de defenderse? De defenderse, o sea, de no, que porque sí, o bien arrepentirse, decir, es que no fue sin querer. Entonces, el hecho que se haya maravillado con Jesús nos habla mucho de lo maravilloso que tiene que haber sido Jesús en ese momento, lo poco común que debe haber sido una persona con tanta calma, con tanta serenidad en una situación tan estresante. Sabiendo Pilato que Jesús era inocente. Además. Lo que agrandaba más esta instancia de que se maravillaba. Bueno, vamos a ir a una pausa musical y regresamos. Bien, estamos de regreso después de nuestra pausa musical, analizando aquí el capítulo 27, desde el versículo 11 hasta el 25, ya entrando de lleno a lo que va a ser la sentencia que Pilato, forzado por esta multitud, va a tener que emitir. Sí, importante recordar que Pilato ya emitió una sentencia inocente, ¿cierto? Cuando en el fondo les dice, bueno, pero ¿qué tienen contra esta persona? ¿Que ¿Por qué lo hacen? Y qué sé yo. Y tenemos una segunda sentencia que fue la que vimos en Lucas 23, que es la que hace Herodes, ¿cierto? Donde también no encuentra nada, que no haya cometido ningún error, ningún peligro para el orden de ese momento. Así que ya han habido por lo menos 2 sentencias de las autoridades. Uh-huh. Pero sin embargo vamos a ver lo que termina ocurriendo con Jesús. Aquí vemos que también Pilato se acuerda de algo. Uh-huh. ¿Cierto? Ahora bien, en el versículo 15, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiese. La fiesta es, ya estamos claros, ¿no es cierto?, que es la fiesta de la Pascua. Y durante este evento tan importante para Israel, para la nación de Israel, como una forma de congraciarse con el pueblo, el gobernador acostumbraba a soltar un preso, entendiendo que la gran mayoría de los que estaban presos por desorden, porque los que definitivamente cometían crímenes o otro tipo de cosas así, les esperaba seguramente la crucifixión. Bueno, versículo 16 dice, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Hay poca información en relación a Barrabás en términos generales, aparte de saber que era una persona que estaba ahí, ¿no es cierto? Era famoso porque era sin duda alguna un líder dentro de este grupo de judíos, patriotas para los judíos, criminales para el caso de los romanos. Sí. Otro evangelio dicen que Barrabás era un celote, y un asesino, dicen algunos, un rebelde, o sea, era una persona non grata. Sí. Sí. Y seguramente de no ser por este evento que vamos a relatar, Barrabás iba a la cruz, ¿ya? Ahora, nosotros nos podemos especular un poco, haciendo un poco de especulación, entendiendo que finalmente es el Señor el que está en control de todo, pero en la mente de Pilato seguramente estaba el hecho de que al sacar a Barrabás, él daba por hecho que el pueblo iba a elegir a Barrabás ser crucificado, ¿no es cierto?, y Jesús ser liberado, pensando o confiando en que Jesús tenía un arraigo con el pueblo y que finalmente eso solucionaría este dilema en el que los fariseos lo habían puesto. De hecho, un poco recordando programas atrás, ¿cierto?
hoy, en lo que estamos leyendo, ocurre el día viernes, y el día lunes Jesús tuvo esta entrada triunfal. Exactamente. Y Pilato necesariamente tuvo que saber sobre este acontecimiento, de que había entrado Jesús, llamado el Cristo, que él lo dice varias veces, y que había entrado sobre un pollino. Un pollino de burro. De burrito. De burrito, ¿cierto? Y que la gente lo había adorado. Literalmente le había hecho una entrada, pero de adoración a Jesús. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Entonces, bueno, versículo 17 dice: reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Exacto, como le da el toque. Exacto, Pilato le vuelve a decir llamado el Cristo, o sea, para recordar. No lo confundan con otro Jesús. Claro. En esa época habían varias personas con nombre de Jesús, había muy poquitos nombres en Jerusalén. Pero él dice, llamado el Cristo, no se vayan a confundir, ¿cierto? Exactamente. Y el versículo 18 dice, porque sabía que por envidia le habían entregado. Entonces, como bien dices tú, Carlito, Pilato tenía las fichas puestas en que la gente iba a gritar para salvar a Jesús. O sea, este Jesús llamado el Cristo, el que ustedes recibieron, pero con alegría, con fiesta el día lunes, no lo van a sacrificar a él, o sea, no creo. Y por otro lado, yo sé que Jesús estaba acá padeciendo esta situación, no porque se lo mereciera, sino por envidia de los fariseos, los sacerdotes, de los sacerdotes que estaban ahí entregándolo. Sí, bueno, esa era la apuesta de Pilato, y como digo, esa apuesta jugó toda su ficha, entendiendo que esto lo sacaría de una situación sumamente incómoda, que se va a agravar esa incomodidad con lo que nos va a relatar el versículo 19. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Entonces, bueno, aquí muchas veces nosotros encontramos que automáticamente decimos, bueno, Dios le habló a la mujer en un sueño. Claro. No sabemos efectivamente si ha sido algo así. Lo que sí sabemos es que efectivamente el hecho de que Jesús era inocente era algo sabido por la mujer, por la gente, por todo. O sea, todos sabían que era. Pero además de eso, Carlito, el versículo 19 permitió el hecho de que la mujer de Pilato le haya mandado este mensaje, significa que hubo un quiebre ahí. Sí. Es decir, Pilato estaba haciendo su jugada magistral estratégica, de en vez de preguntarle a los fariseos, a los principales sacerdotes, le va a preguntar al pueblo. Sí. Y cuando estaba listo para preguntarle al pueblo, lo interrumpen con este mensaje de la mujer. Sí. Y seguramente mientras le estaban hablando ocurre lo que dice el versículo 20. Sí, todo esto era increíble. Y estando, voy a repetir el 19, y estando sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, lo cual ya era un llamado de atención. Podríamos sacar una enseñanza ahí, ¿no es cierto? Hacerle caso a nuestra esposa, no sé, bueno, depende. Pero simultáneamente tenemos nosotros ¿qué cosa? Los principales sacerdotes y los ancianos. Una vez más vemos a las cúpulas, sí, el Sanedrín metidas con el populacho. Seguramente eso era un hecho absolutamente anormal, ¿ya? Pero están tan desesperados porque ellos en su entendimiento captan la jugada de Pilato, ¿no es cierto? Y entonces empiezan a hacer su trabajo. Ellos persuadieron a la multitud exactamente que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y esto es lo terrible, y es en definitiva el hecho de que esta multitud comienza a pedir a Barrabás y a hacerle caso a la persuasión que hacen los principales sacerdotes, en fin, los fariseos, esta casta gobernante religiosa, y con casi absoluta seguridad, gran parte, si no todos de los que estaban en ese momento ahora pidiendo a Barrabás, estuvieron el día lunes, como decía Andrés y lo relatan los evangelios,
clamando y proclamando a Jesús como el Mesías, el Yoshaná, Jehová sálvanos ahora, bendito el que viene el nombre del Señor, que tiraban sus mantos al paso de Jesús como señal de humillación, que agitaban palmas de hojas de palmera, ¿no es cierto?, sí, como forma de adoración. En fin, esta misma gente persuadido, quién sabe con qué, la verdad que no lo dice, pero quién sabe qué promesa o qué argumento, qué cosa le comenzaron a correr la voz los fariseos para que el clamor por salvar a Barrabás fuera gigantesco y ahogara toda posibilidad de que nuestro Señor Jesucristo fuera liberado. Seguramente hubo gente en la minoría que gritó por Jesús, ¿no es cierto?, a favor de Jesús, pero fueron acallados por causa de esta multitud que rechazó a Jesús, habiendo sido la gran mayoría de ellos seguramente testigos y beneficiarios de las obras de Jesús durante esa misma semana. Claro. Entonces, retomando un poco, Pilato tenía esta estrategia de preguntarle al pueblo a quién salvar. Es interrumpido por este mensaje de la esposa. Mientras es interrumpido, los principales sacerdotes y ancianos persuadieron a la multitud, y ahora Pilato vuelve, por así decir, a retomar donde había quedado, y le dice, y respondiendo el gobernador, le dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Versículo 22, y aquí se nota que Pilato lo tomó completamente desprevenido esto, porque Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Otra vez reitera, llamado el Cristo, o sea. Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Imagínate la escena, el gobernador, o sea, para nosotros hoy día el concepto político o de la política en general, sea presidente, senador, todo está sumamente desprestigiado, eso lo sabemos todos, pero por lo tanto estamos acostumbrados a los famosos memes, burlas, en fin, porque hoy día no existe un respeto por la autoridad, ¿no es cierto? Pero sí, en aquel entonces el solo hecho de que alguien hiciera la más mínima ofensa, pagaba con su vida el haberlo hecho. Y aquí vemos a este hombre, este semidios, que era como se consideraban también, ¿ya? Porque a partir del título de procurador existía la posibilidad de ser emperador. O sea, entraba dentro del ruedo de... Claro, ¿ya? Esta carrera política podía en algún momento eventualmente culminar como emperador. Por lo tanto, que este hombre tratara de zafar la vida de un Galileo, ¿no es cierto? Él dice, pero qué mal ha hecho. O sea, él está tratando de torcer la decisión del pueblo. Eso no tiene nada que ver. Él está completamente fuera de todo protocolo, como así es. Carlito. El poder que tenía Pilato, él perfectamente puede decir: no, Jesús no tiene culpa y se va. Barrabás es culpable. Jesús sale libre, Barrabás culpable y muere en la cruz. ¿Fíjate tú? Entonces ahí vemos un poco todo lo sobrenatural. O sea, Pilato no sabía quién era realmente Jesús, no sabía las cosas que había hecho Jesús, las cosas que había dicho Jesús, no las conocía. Él solamente estaba viendo los eventos delante de él. Tampoco conocía la providencia del Señor. Porque aquí también está Dios Padre, absolutamente, permitiendo que las cosas ocurran como tienen que ocurrir. O sea, que habían profecías que se tenían que cumplir y que se iban a cumplir. Sí. Entonces, decretos, pero decretos verdaderos. Claro, decretos de Dios. Decretos divinos, no humanos. Sí, que se tenían que cumplir. cumplir. Tal como Jesús dice, deja que todo se haga tal como Dios dice para que se cumpla la profecía, en todo sentido. Claro. Entonces, por eso Pilato queda totalmente sorprendido y él se da cuenta de que va a haber sangre de inocente en sus manos. Y versículo 24 y 25 dice: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá
vosotros. Sí, bueno, todo este alboroto y toda esta salida de protocolo de Pilato, realmente no tenemos el tiempo para explicar la dimensión de eso, similar a la salida de protocolo que hizo el sumo sacerdote al tomar la función de fiscal y acelerar finalmente una acusación contra Jesús y provocar un barullo tan grande, ¿no es cierto?, que la gente se volvió contra Jesús. Pero el tema es que él incluso hace este acto de lavarse las manos, que era un acto común, ¿no es cierto? Y que, fíjense ustedes, hoy día finalmente es una expresión que se usa hoy en día, de lavarse las manos de algo que uno tiene responsabilidad, porque él tenía responsabilidad, él era el juez, él tenía que aplicar justicia y no estaba aplicando justicia. Le falló la jugada, como dices tú, pero él trató de traspasar el veredicto a la gente, porque cuando dice que acostumbraba a librarle un preso, ¿no es cierto?, no significaba que existía este juego de veredictos de presentar a dos personas, a dos reos, y que el pueblo eligiera uno, no, sino que ellos tenían que ir y elegir a uno, ¿no es cierto?, y ese uno salía. No existía esto de colocar a uno a un lado, uno a otro, no, sino que fue una cosa totalmente salida de protocolo. Fue una estrategia de Pilato para no tener que asesinar a Jesús. Sí. Pero en el fondo, esta pregunta tan importante que es la del versículo 22, que dice Pilato, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Esa pregunta que todo ser humano tiene que hacerse en su vida y que va a tener consecuencias eternas, Pilato la respondió de pésima manera. Exacto. Porque en el fondo él rechazó a Jesús, permitió a que Jesús fuese asesinado, fuese crucificado y se lavó las manos, pero no sirve de nada lavarse las manos. Exacto. Eso es lo que decíamos nosotros, que mucha gente se mira, en realidad yo no me meto en esos temas y claro, no tengo nada que ver con eso. No, todos tenemos que ver con eso. Jesús, usted no lo va a poder, no va a poder eludir esa responsabilidad de responder esa pregunta. Si la responde mal, usted al morir va a despertar y abrir sus ojos en un acto casi instantáneo en el lugar de tormento. Entonces, el llamado es a no ser ni copiar ni seguir la conducta de Pilato de lavarse las manos como una forma de decir: yo no he hecho nada, yo no he dicho ni sí ni no me he comprometido, por lo tanto soy inocente. No es así. Ahora, lo del versículo 25 es realmente algo terrible, que ha sido el derrotero de la nación de Israel a partir de este momento. Dice, versículo 25, Mateo 27, 25, y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y eso es lo que ha sido hasta el día de hoy. La nación de Israel ha sido la nación prácticamente más perseguida. No tengo en este momento el dato, pero sí estoy cierto de que la nación de Israel ha sido la nación más veces expulsada, o los judíos como ciudadanos han sido expulsados de absolutamente todas partes. Bueno, es una automaldición, sí, la cual está lo que hace la nación de Israel. En el fondo es decir, mira, nosotros sabemos que es sangre inocente, bueno, seamos malditos por esa sangre, nosotros y nuestros hijos, o sea, nuestras generaciones, así para es, siempre. Sí. Y bueno, eso no implica de que Dios ha abandonado a Israel. Israel sigue siendo la nación de Dios y tiene un rol que cumplir, como vemos nosotros en Apocalipsis en adelante, Apocalipsis 4 en adelante, sí. Una vez que la iglesia se va de la tierra, Israel retoma su relación con Dios. Ni tampoco implica de que los judíos que se hayan entregado y que hayan reconocido a Jesús como su Señor no tengan salvación. Así es. Eso, ellos tienen salvación. La salvación hay para judíos y para gentiles que reconozcan a Jesucristo como su Señor y Salvador. Sí, esto es básicamente a nivel de lo que es el curso de la nación como Estado, por así decir, en el cual obviamente no hay una explicación. Hay muchas teorías al respecto, ¿no es cierto? Pero en realidad no hay ninguna explicación lógica para cosas como el holocausto, cosas como para la persecución, cosas como para la expulsión,
cosas para, bueno, en la Edad Media fueron perseguidos, torturados, y durante el periodo de la tribulación va a ser el último sufrimiento para el pueblo de Israel como nación, ¿no es cierto? Y desgraciadamente, o no sé cómo decirlo, pero proféticamente dice la Escritura que va a ser la peor de todas, es decir, sufrimiento y desolación y persecución, cual no la ha habido desde antes de la fundación del mundo ni la habrá. Y ese es el periodo básicamente en que, tal como dices tú, se retoma esta relación con el Señor. Pablo dice en Romanos, ¿no es cierto?, que Israel está endurecido no permanentemente, sino que momentáneamente. Ese momentáneamente obviamente ha implicado 20 siglos, pero no significa que Dios ha desechado, tal como decía Andrés, completamente a la nación de Israel, porque Él cumplirá sus promesas, porque la fidelidad de Dios y las promesas de Dios, no están sujetas a nuestra fidelidad, sino a la suya. Lo mismo para nosotros como cristianos. Él prometió salvarnos y prometió santificarlo durante el proceso, y eso es porque Él es fiel. Fíjate que una vez escuché una profesora historiadora de la Universidad de Harvard. ¿Ah? Y ella era atea y hablaba de teología, pero era atea. Y ella reconocía que en la historia humana jamás una nación que había sido invadida, que había sido desmenuzada, se había vuelto a formar. Así es. Y en el caso de Israel son varias veces, o sea, no es una, son por lo menos 2 veces. Tenemos la expulsión de Babilonia y tenemos la del año 70. Y tenemos la expulsión cuando en Europa propiamente tal, ¿no es cierto?, cuando se constituyeron y estuvo a punto de producirse, por así decir, un estado de alguna manera, que fue finalmente la que terminó con la expulsión de los judíos de España por los reyes católicos. Entonces, en el fondo, el hecho de que exista Israel hoy día es absolutamente sobrenatural. Incluso esta historiadora atea tuvo que admitir que era, pero una cosa increíble, o sea, ni una nación una vez le ha pasado, y a Israel por lo menos 2. Sí. Entonces decía, ¿y eso por qué? Porque Dios tiene un plan con la nación de Israel. Isaías dice, ¿no es cierto?, se formará una nación en un día, y habla efectivamente de que sí, así va a ocurrir. Isaías haciéndolo, imagínense, 8 siglos antes de Cristo, y en el año 1948, en un día, se declaró otra vez el nacimiento del moderno Estado de Israel. Bien, bueno, vamos al corte musical y regresamos. Bien, bueno, queremos agradecerle su sintonía el día de hoy y esperamos, como siempre, del Señor poder constituirnos en un apoyo a su estudio bíblico o en una voz para llamarle al arrepentimiento y a la conversión del Señor. Así es que le agradecemos una vez más su sintonía y que el Señor les bendiga.